comenzado con el ciclo de encuentro y ya hace más de 2 años. Empezamos en mayo del 2022 y la verdad que fue una muy linda experiencia para nosotros y entiendo que para los profesionales que lo siguen también. Con este ciclo lo que queremos es poder abrir un canal de diálogo con nuestros profesionales para responderle a todas aquellas consultas frecuentes, poder debatir las dudas que tengan, poder llegar juntos a conclusiones sobre la aplicación de las normativas contables, y sobre todo que sepan que estamos cerca de ustedes para lo que necesiten, para las dudas que se les presenten, para cualquier cosa que podamos serle útiles, estamos acá. Y esto, bueno, esta vez lo hicimos de manera virtual, un poco obligados por la fecha, ya que diciembre es un mes difícil para tener momentos libres con tantas despedidas y actos de fin de año, pero no queríamos dejar pasar por alto el mes para encontrarnos, para tratar un tema tan importante como va a ser en este caso el tema de la NUA, la RT54, que decidimos hace un tiempo atrás posponerle la vigencia obligatoria, la aplicación obligatoria para ejercicios iniciados a partir de enero, el 1 de enero del 2025, de modo de poder darnos tiempo a nosotros para brindar mayor capacitación y a los profesionales también para que comiencen a adaptar toda la información que preparan para el armado de sus estados contables en función de lo que requiere la nueva normativa. Y con ese objetivo es que organizamos hoy este ciclo como para ya empezar a poder darles los primeros tips, las primeras cosas a tener en cuenta en la aplicación de la norma. Y al igual que los anteriores, los convocamos al gerente de legalizaciones y matrículas, Hernán Basaín, y a nuestro asesor de contabilidad y auditoría, ¿viste Hernán Basaín? ¿Viste Lucas? Que te dije Pero esta no mañana está que eso es mal. culpa de Brindis. Después que lo Sí, dije me di cuenta, y eso es porque la culpa que te llamas Lucas Hernán. Disculpen está a todos mal, los pero que no tan sentimos mal Brindis porque soy Lucas por Hernán, tal muy cual. poquito, muy poquito. A nuestro gerente, y ahora me rectifico, Lucas Bataí, las de esta mañana que lo bautizo, y Hernán Perotti. Esto de tener tanto nombre parecido me confunde. Hernán, como ustedes saben, es nuestro asesor en contabilidad y auditoría, y ya desde el 2022 que vienen juntos haciendo estos ciclos de encuentro. Este ciclo tiene una particularidad, que va a ser el último en que nos acompaña Lucas, porque ha decidido dejar su puesto de gerente para seguir otra alternativa profesional, seguir avanzando en su carrera, y bueno, le deseamos la mejor de la suerte, que le vaya muy, muy bien. Para nosotros ha sido un placer trabajar con él, tenerlo como compañero. Es una persona que la verdad, más allá de sus capacidades técnicas, de sus conocimientos, ha brindado mucho cariño al sector. Entiendo que también los profesionales han visto en él una persona muy capacitada y con mucho respeto, así que bueno, lo vamos a extrañar, pero también quería aprovechar el momento para presentarles a Rosario Bedini. Rosario ya forma parte del sector de legalizaciones y va a ser quien va a estar a cargo de la Secretaría Técnica a partir del año que viene. Entonces, bueno, nos parecía un buen momento para compartir con ustedes estas novedades, despedirnos de Lucas con este último encuentro y darle la bienvenida también a Rosario. Bueno, no quiero demorarlos más para que comience la charla y no sea tan larga. Les doy el pie a Lucas y Hernán, pero antes les quiero desear a todos que tengan una muy feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y reitero que estamos a disposición para todas las consultas o dudas que tengan. Muchísimas gracias por compartir y estar con nosotros. Bueno, gracias Dani por el saludo. ¿Se escucha bien desde acá? Bueno, perfecto, gracias. Eh, Antes que nada agradecerles por haberse inscripto, agradecerles por participar de estos encuentros y, y bueno, agradecerle a Hernán Perotti
que es el principal expositor en estos ciclos. Y recordarles que está a disposición el servicio de asesoramiento de temas de contabilidad y de auditoría de ERNAM, que el Consejo pone a disposición para todos los profesionales y se pueden inscribir o pueden sacar un turno a través del software profesional. Bueno, lo que vamos a tocar hoy, el tema que vamos a tocar hoy es la NUA, la Norma Unificada Argentina de Contabilidad. Esta norma que trae muchos cambios, es una norma muy extensa y obviamente en una hora y media vamos a tratar de desarrollarla de la forma más sintética posible y no vamos a tocar todos los temas, sino los más importantes, tanto en criterios de medición, de exposición, hacer una breve introducción sobre de qué se trata la norma, qué normas deroga, cuál otras quedan en vigencia. Ver el tema de la vigencia también, de la vigencia de esta norma, su posibilidad de aplicación anticipada. Y bueno, como dijo Dani, y el tiempo es muy acotado, no quiero extender mucho la presentación, así que le paso la posta a Hernán para que arranquemos. Bueno, muchas gracias, Lucas, y gracias a todos los que están conectados en una fecha donde estamos por ahí sobrepasados de trabajo y de compromisos personales, pero un poco desde el Consejo teníamos la intención de cerrar el año, por lo menos presentando la NUA, si bien ya se han realizado capacitaciones, como vamos a ver hoy, en el camino de la emisión de la NUA, digamos, fue progresivo y también fueron cambiando algunas cuestiones en el medio, entonces en esa dispersión que pudo haberse dado en este tiempo, por ahí hay cosas que está bueno que las fijemos y además como ya plantearnos un desafío de cara al 2025 e incorporarlo a nuestras agendas de capacitación y digamos, de compromiso profesional antes que nos avasallen otras cuestiones. Así que bueno, esto no pretende ser un curso en cuanto a profundidad, sino justamente la naturaleza de estos ciclos es que vayamos conversando en forma conjunta y bueno, después nos quedará por supuesto el 2025 para las cuestiones más fuertes de capacitación que se van a desarrollar en el ámbito del Consejo y del Colegio. Bueno, primera cuestión, la NUA, como su nombre lo indica, es Norma Unificada Argentina de Contabilidad, ¿sí? La sigla, digamos, que se adoptó así abreviada es NUA, y como su nombre lo dice, es una norma que unifica a una serie de disposiciones que ya teníamos vigentes. Cuando se plantea el proyecto de tener esta norma unificada, justamente el objetivo fue reemplazar o condensar en un único texto toda la cantidad de normativa que teníamos vigente hacia el momento. Pero obviamente en el medio aparecieron cuestiones que ameritaron incorporar cambios o se aprovechó para actualizar algunas cuestiones que hoy vamos a mencionar. Pero en esta norma vamos a encontrar prácticamente todo lo que necesitamos para preparar los estados contables con fines generales, ¿sí? Y la norma se va a estructurar en cuanto a su desarrollo, y ahí lo tenemos resaltado, en base a establecer los criterios de reconocimiento, baja en cuentas, medición, presentación y revelación de los distintos elementos. Ese vendría a ser como el esqueleto sobre el cual se estructura el contenido de la NUA. Nosotros hasta el momento, digo hasta el momento porque todavía no la tenemos con vigencia obligatoria, la normativa contable profesional argentina, exceptuando aquellos entes que aplican la resolución técnica 26. La resolución técnica 26 es la que establece la aplicación de normas internacionales de información financiera, de la cual obligatoriamente hacen uso algún grupo bastante reducido de entidades o pueden hacer uso de la misma optativamente cualquier entidad. O sea, exceptuando eso, nosotros tenemos un marco conceptual que sienta las bases para el resto de las normas contables profesionales. Podemos hacer dos grandes clasificaciones, aunque hay normas que contienen tanto cuestiones de presentación como de medición, ¿sí? Donde nosotros partimos en materia de presentación. Digo presentación ya para adaptarnos a uno de los términos que utiliza la NUA,
donde ya no se habla de exposición, sino de presentación. Ahí tenemos la RT8 como cuestiones generales, después tenemos las normas particulares, la RT9 para entes con fines de lucro, la RT11 sin fines de lucro, la 22 con cuestiones relacionadas a actividad agropecuaria, la 24 cooperativas, ¿sí? También en el mismo sentido, normas generales de medición, en la RT17, la 41, entes pequeños y medianos, y otra serie de normas que tratan temas particulares. Más, además, todas las interpretaciones que se fueron emitiendo a lo largo del tiempo, que tienen la fuerza, digamos, normativa de una resolución técnica, más las resoluciones de Junta de Gobierno y de Mesa Directiva que actualmente siguen vigentes, como por ejemplo la 539 del 2018, que es la de reanudación de la reexpresión de estados contables. Bueno, todo eso, imagínense que vienen, ¿no?, a lo largo de 40 años de emisión, desde que FAPS empezó a emitir normas. En el camino cambiaron terminologías, cambiaron estilo de redacción, entonces realmente, bueno, no hace falta que comente acá por ahí lo engorroso que resultaba la lectura y el análisis de ciertas normas. Entonces, a partir de la NUA, si podríamos decir que casi todas, vamos a decir por qué casi todas las normas contables, y hablo de normas contables, ¿sí?, no de auditoría. La auditoría, sí, siguen por su carril, pero las normas contables profesionales, digamos, vamos a tener, por un lado, la subsistencia del marco conceptual, que sigue vigente, ¿sí?, la RT54, que reemplaza a un montón de normas y resoluciones e interpretaciones que acabo de mencionar, conteniendo entonces ahí pautas generales, particulares y específicas, tanto de presentación o medición. Además, acá cambia la lógica, ¿sí?, del ordenamiento digamos, del contenido de la norma. Lo que sí subsiste, y esto puede ser que a lo mejor a futuro cambie, es la independencia de la RT24 para entes cooperativos, digamos, dadas las particularidades del sector y también de la forma en que se genera esta normativa, que en general viene de la mano o del trabajo conjunto con INAES, y había sido recientemente reformada, entonces, bueno, se pensó en la conveniencia de mantenerlo como un texto autónomo. De todos modos, no es que los entes cooperativos no apliquen la NUA, no, la van a aplicar, pero complementariamente tienen que tener en cuenta las disposiciones de la RT24. Y también por ahí una norma que no es muy común en la generalidad de la profesión, la referida a balance social. Lo que buscaba la Federación en este sentido, uno de los objetivos que buscaba la Federación era crear una norma contable de referencia y que justamente quede eso, quede esa estructura, es decir, hay una norma de contabilidad que sería la norma unificada argentina, salvo esas dos excepciones que mencionó Hernán, y una norma de auditoría que actualmente es la RT37. Exacto. Así que, bueno, el objetivo en ese sentido está cumplido, porque si nosotros vamos a ver el alcance, digamos, quiénes tienen que aplicar la RT54, vamos a tener que decir que todos los entes, excepto aquellos que tengan que aplicar obligatoriamente la RT26 o optativamente opten por esta norma. Y dentro de ese universo que es todos, ¿sí?, la resolución técnica 54 tiene pautas o normas pensadas para entidades pequeñas, entidades medianas y lo que se llama el resto de las entidades, aquellas que no van a calificar en alguno de estas dos categorías. Esto ya lo teníamos nosotros, pero de otra forma planteado en la RT41. Lo que sí hubo por ahí que es necesario aclarar, por ahí Lucas vos podés comentar algo respecto al texto, porque nos plantea alguna confusión todo esto. Sí, bueno, teníamos la norma inicial, si bien esta norma tuvo la evolución que todas tienen en cuanto a que es una norma que se pone en periodo de consulta, donde tanto instituciones, consejos, profesionales independientes hicieron sugerencias en la redacción de esa norma. Cuando salió la primera parte como RT54, donde estaban las normas generales
para la generalidad de entes, o sea, sin ningún tipo de complejidad, sin ningún tipo de actividad específica, como ser la actividad agropecuaria. En la primera parte, que fue la norma 54, allá por julio del 22, que se aprobó y se estableció una vigencia obligatoria para los ejercicios iniciados en julio del 24. Y la posibilidad de aplicación anticipada en enero del 23. Ejercicios iniciados, perdón, en enero del 23. Después, en junio del 23, salió la segunda parte que se aprobó como resolución técnica 56, pero modificaba la 54, o sea, siempre se va a hablar de RT 54, pero la RT 56 introdujo la segunda parte, incorporación del título 2 y título 3, donde ahí sí entraban las cuestiones más específicas, entidades agropecuarias, estados contables consolidados y otras cuestiones más. Y finalmente, ahí se mantuvo la vigencia. Cuando se aprobó la RT 56, se mantuvo la vigencia que era la sugerida por Federación. Federación seguía sugiriendo aplicación obligatoria para ejercicio iniciado en julio del 24. Y bueno, el Consejo de Santa Fe se acopló a eso. Ahora bien, ya en junio del 24 se aprueba la resolución técnica 59, la cual modifica la 54, seguimos hablando de norma unificada argentina, RT 54. Y bueno, ahí lo que comentó Daniel al principio, la idea es, al haber habido modificaciones, aclaraciones previas, como introdujo la 59, se decidió dar un tiempo extra y postergar la aplicación obligatoria para los ejercicios iniciados en enero del 25. Así que si ustedes van a ver toda esta secuencia del 22, va a aparecer la resolución aprobada con vigencia julio del 24, la resolución técnica 56 que se aprobó en el 2023 va a aparecer como vigencia obligatoria julio del 24, pero la última modificación, que es en junio del 24, la resolución técnica 59, ahí se postergó la vigencia y hoy la RT 54, la NUA, es obligatoria para los ejercicios iniciados en enero del 2025, o sea, ejercicios anuales cerrados, diciembre del 25, y se mantuvo la posibilidad de aplicarlo de forma anticipada en ejercicios iniciados enero del 2023. Bueno, a propósito de la vigencia, ya que esta me parece más propicio, así no ¿Sí? cortamos el desarrollo. Me voy a anticipar, bueno, cambia un poquito el orden, pero a colación de lo que mencionaba Lucas y también lo que introdujo Daniela, es importante que cuando primero descarguemos la norma para la lectura, nos aseguremos que sea el texto ordenado de la resolución 59, en Federación está, en la página del Consejo nuestro también. Digo porque por ahí uno, en los buscadores, nos puede saltar cualquier versión de la norma, ¿sí? Y lo mismo respecto a la entrada en vigencia. Por ahí encontramos un mail o alguna cosa, alguna noticia que no podemos decir que sea vieja, digamos, porque fue todo bastante vertiginoso. De hecho, la resolución 31 del 2024 del Consejo Superior del Consejo de Santa Fe, digamos, es del mes de septiembre, o sea que estamos con las cosas bastante frescas en este sentido. Y bueno, como cuestión general, tengamos en cuenta que si bien las resoluciones técnicas son emitidas por la FAPSE y se plantea una vigencia sugerida, son los consejos profesionales de cada jurisdicción los que fijan la entrada en vigencia de las normativas. Entonces podemos encontrar jurisdicciones que no tengan exactamente la misma vigencia. De hecho, a nosotros que habíamos establecido la fecha julio, nos pasó que bueno, ya había consejos que habían establecido vigencia a partir de ejercicios, y aclaramos, iniciados enero del 2025, por lo que pensando en ejercicios anuales, estamos hablando de cierres diciembre del 2025. Es decir, tenemos todavía todo el año para recorrer, para, digamos, hacer las adaptaciones que necesitemos en este sentido. No obstante, como dijo Lucas, se puede ya aplicar en forma optativa para ejercicios iniciados en el 2023. De hecho, Lucas, ahí tengo entendido algunas presentaciones de trabajo. Sí, bueno, hubo varias presentaciones.
Hubo presentaciones que por ahí detectamos que lo único que hacían era mencionar en la nota 1, donde se mencionan las normas aplicadas, y mencionaba que aplicaba la RT54, pero no hacía ninguna modificación. Era lo único que cambiaba con la versión anterior, siendo que tiene muchas implicancias la RT54, cambian las denominaciones de los rubros. Hay que mencionar en el primer ejercicio de aplicación qué criterio de transición se utiliza. Hay dos criterios que lo vamos a ver más adelante. Y bueno, hay otras consideraciones a tener en cuenta, que no es simplemente decir, bueno, a ver, creo que no cambia nada mi criterio de medición de exposición con el año pasado, entonces solamente menciono que aplico la 54 en la nota y listo. No, hay que tener cuidado con eso. Y bueno, hubo un par de observaciones en ese sentido. Después hubo otros trabajos que se presentaron en forma completa y perfecto, y ya salieron con la RT54, y donde se dieron distintas situaciones. Por ejemplo, una empresa que venía aplicando la RT41 segunda parte, categorizaba como ente pequeño, y este ejercicio justamente tuvieron tuvieron más altas las ventas, y pasaban a una categoría a una categoría como ente mediano, lo que le implicaba aplicar el impuesto diferido. Entonces decías, che, este año tengo que aplicar el impuesto diferido porque categorizo como ente mediano, y seguramente como los parámetros de la NUA son mucho más altos, tal vez el año que viene cuando aplico la NUA ya categorizo como pequeño y tengo que volver para atrás con lo del impuesto diferido. Entonces dijeron, bueno, no, vamos a aplicarlo en forma anticipada este año, y quedamos ya categorizados como ente pequeño y no aplicamos el impuesto diferido. Ese es uno de los ejemplos. Hubo otros casos, pero bueno, hay que tener cuidado. Sí, lo del impuesto diferido vamos a ver que es un incentivo que bueno, una parte de la profesión encuentra para aplicarla anticipadamente, ¿no? Sí. Pero en cuanto a la vigencia, volviendo a este tema, nosotros entonces tenemos un periodo de convivencia entre RT54 y normas contables profesionales anteriores, o sea, las actualmente vigentes. Es decir, hasta el 30 de noviembre del 2025 nosotros vamos a tener el último cierre anual que admite aplicar las normas distintas de la NUA. O sea, ejercicio iniciado diciembre del 2024, si veis algún caso, en noviembre del 2025 sería la última posibilidad, porque todo lo iniciado enero del 2025 tiene que salir ya obligatoriamente con NUA. No obstante, optativamente, como dijimos, ya podríamos estar tranquilamente, si quisiéramos, aplicando, bueno, alguno puede haber aplicado para el cierre 2023, o bien aplicarlo ahora para los cierres 2024, ¿sí? En forma optativa, haciendo todo lo que corresponde. En este sentido, recién hablé convivencia, ¿no? Convivencia entre vigencia obligatoria y optativa. Pensando en la vigencia obligatoria, entonces nosotros tendríamos por un lado un primer ejercicio de aplicación del RT54 y un ejercicio previo, ¿sí?, hecho con normas anteriores. Y vamos a ver cuando hablemos de la aplicación inicial qué consecuencias tiene en materia de comparabilidad de la información. Entonces, ahí les vamos a dejar después en el material, pero para no ahondar, digamos, algunas posibilidades, algunos ejemplos, ¿sí?, que vamos a tener de convivencia hasta el punto tal que se corte la cuestión de las normas pre-NUA, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás, digamos, justamente si algo tiene el ciclo es que es dinámico, pero me pareció para no tener que retomar después. Vamos a pensar un poco a analizar el tema de la estructura. Por ahí la extensión de la norma nos puede asustar un poco, pero en realidad la norma tiene tres grandes cuerpos. Un título 1, que como dijo Lucas, es el primer texto que salió publicado, que contiene las normas generales donde están los temas contables de baja complejidad, es decir, aquellas entidades que, digamos, que habitualmente no tienen ninguna cuestión de las que vamos a encontrar luego en el título 2, como por ejemplo participaciones permanentes en otras sociedades, o bien que tengan, no sé, arrendamientos financieros o alguna actividad que requiera otro tipo de tratamiento contable. Incluso les diría más que dentro de este título 1 general, el capítulo 1 y el capítulo 2
no van a ser capítulos de consulta frecuente por ahí, porque en realidad es toda la base conceptual, es todo, digamos, el andamiaje sobre el cual después nosotros tenemos los desarrollos en los capítulos 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Ahí vamos a tener dentro del capítulo 3 las cuestiones relacionadas con el activo, pero ahí vamos a encontrar, no como veníamos hasta el momento con el tema, digamos, de presentación por un lado y medición por el otro, sino que están integrados, reconocimiento, medición y presentación, tanto para el activo en el capítulo 3, para pasivo y patrimonio neto en el capítulo 4, y después tenemos un capítulo 5, donde aparecen cuestiones particulares, como por ejemplo el método del impuesto diferido. En el capítulo 6 sí hay un capítulo reservado para las cuestiones generales de presentación, donde están las estructuras de los estados, los requerimientos de revelación en notas, las cuestiones relacionadas con los entes sin fines de lucro, que dijimos, la RT11 desaparece, pero las pautas específicas, particulares de los entes sin fines de lucro están planteadas en ese capítulo 6. Entonces, las normas para entes sin fines de lucro se redujeron notoriamente, porque ahora directamente se parte de la base de lo general y hay unas cuestiones específicas para esos entes dentro del capítulo 6. Cosa que antes la RT11 tenía todo, digamos, una repetición de contenido. El título 2, que yo les decía, por ahí puede ser que nunca tengamos que pasar por estos capítulos, ya que en el 7 tenemos la cuestión de conversión de estados contables y de estados contables consolidados. En el 8, las cuestiones de negocios conjuntos, sean societarios y no societarios, participaciones permanentes en otras entidades, beneficios de empleados posteriores a la terminación de la relación laboral y otros beneficios de largo plazo, que eran cuestiones que estaban en la RT23 que quizás ninguno de nosotros hayamos tenido que leer alguna vez, porque no teníamos caso. El capítulo 9, referido a combinaciones de negocios, instrumentos derivados, operaciones de cobertura. ¿Sí? Vemos que son cosas que no todas las entidades tienen. Y en relación a normas específicas, este título 3 es bastante corto, porque solo contiene las pautas para la actividad agropecuaria, sean estas de reconocimiento, medición y presentación, que actualmente están en la RT22, y el capítulo 11 referido a también negocios conjuntos, pero visto desde la óptica del negocio conjunto y no del integrante del negocio conjunto. Como cuestión mencionamos que dentro de las cosas, por ejemplo, la actividad agropecuaria es un apartado que introduce bastante cambios, digamos, en materia de medición, o sea que no es un mero reordenamiento de lo que hoy está en la RT22. Y además tenemos el apéndice donde están las normas de transición y un glosario, ¿sí? Donde tenemos conceptos que nos van a ayudar a la interpretación del resto de la normativa. No voy a entrar en detalle, pero si uno mira el capítulo 1, es como que fuera un manual de contabilidad, ¿sí? Ahí se define, se precisa la cuestión de empresa en marcha, del principio de lo devengado, cuáles son los elementos de los estados contables, pero en realidad, cuando hablamos de elementos de los estados contables, pues el resto de las pautas, ¿sí? Responden a esa lógica y son coherentes con esa parte. Entonces eso no va a ser una cosa que vamos a recurrir normativamente, ¿sí? Pero sí hay cuestiones que tienen que ver con las políticas contables, cuando hablan políticas contables y qué normas vamos a aplicar, porque dentro de la NUA vamos a tener disponible algunas opciones y eso tenemos que dejarlo manifestado cuando hagamos uso de esas opciones. Bueno, la cuestión de la incertidumbre, la cuestión de los hechos posteriores, es decir, cuestiones que, digamos, sientan un poco la base necesaria para analizar la entidad, digamos, y el tratamiento contable de sus distintas operaciones. En cuanto a los capítulos 3 y 4, ¿sí? Donde se definen cuestiones relativas a activo, pasivo y patrimonio neto, simplemente
dejarles mencionado que cada capítulo básicamente tiene esta estructura. Va a estar la definición de la partida, del rubro, los criterios de reconocimiento. Algo importante, criterios de medición inicial y posterior. Esto es algo que en la normativa, en la redacción de las normas actuales, está bastante disperso. Muchas veces se establecía un criterio de medición, pero no hacía referencia a si ese criterio era el que yo tenía que usar para incorporarlo como elemento del activo, el pasivo, el patrimonio neto, o si refería a una medición posterior. ¿Sí? Por medición posterior, nos referimos a aquella que se realiza a la fecha de cierre de los estados contables o en cualquier fecha posterior distinta al momento que se reconoce la partida. ¿Cuándo vamos a dar de baja, ¿sí?, una partida del activo, del pasivo, del patrimonio neto? ¿Cómo se presenta esa partida dentro de los estados contables? Si bien hay un capítulo 6, ahí se refiere específicamente a cómo se clasifica, dónde se ubica esa partida. ¿Qué revelación tenemos que hacer en nota? Este es un concepto que el concepto de revelación por ahí nos puede sonar extraño a algunos, pero en realidad es algo que, digamos, un lenguaje que ya viene dentro de la normativa internacional y tiene que ver con lo que nosotros mostramos más allá de los estados contables básicos, lo que conocemos siempre como información complementaria. Si bien se habla de revelación en notas, no es que solamente va a haber notas en nuestros estados contables, ¿sí? Revelación en notas comprende tanto a la información que tenemos en el encabezamiento de los estados contables, ¿sí?, dando información de tipo cualitativa, o bien a cualquier sección que complemente los estados contables principales básicos, ¿sí?, con información tanto cualitativa como cuantitativa que puede estar redactada en notas, ¿sí?, en texto, o bien puede estar en cuadros o anexos. O sea que en este sentido, ¿sí?, hay una continuidad con lo que nosotros venimos haciendo habitualmente. Bueno, y finalmente hay una cuestión de otras normas aplicables. Bueno, acá hay que aclarar, digamos, decimos algunos cambios, por qué nombramos algunos y otros no, pero son cosas que por ahí uno las escucha y después puede ver digamos, en particular. Donde más cambios podemos encontrar quizás son en los temas particulares, no tanto en los temas de baja complejidad, aunque sí es cierto que no es, digamos, como dijo Lucas, bueno, el cambio donde ponía RT8, RT9 y 41, voy a poner ahora RT54 y ya está, no. Porque vamos a ver que hay cuestiones, especialmente que tienen que ver con la revelación, que hoy no hay excusas para no incorporarlas, ¿sí? Es decir, muchas veces cuando, no sé si Lucas creo que coincide conmigo, muchas veces hay cuestiones que se observan desde Secretaría Técnica, ¿no? Se le dice al colega, mire, tiene que incorporar una nota de este tipo, y por ahí esa normativa estaba dispersa o figuraba en una interpretación o estaba en otra norma. Hoy, digamos, al estar estructurado en párrafo, eso es mucho más simple, digamos, de chequear incluso, digamos, si estamos cumpliendo con lo que nos exige la norma. Sí, a ver, vemos que en el sector que no somos los profesionales muy fanáticos de las revelaciones en nota. Gran parte simplemente explican en las notas, en la nota principal, los criterios de medición, o sea, o la norma principal aplicada, RT41, RT17, y después simplemente hace la apertura de las notas del estado de situación patrimonial, de caja y banco, créditos por venta, cuentas a pagar, pero no hace otras revelaciones como por ejemplo los criterios de medición y exposición para cada uno de esos rubros, que es muy importante y que lo van a poder ver en los modelos que Federación, después los vamos a indicar, los modelos de Federación que Federación presentó para los entes, tanto con fines de lucro y sin fines de lucros. Así que está muy bueno que se le dé importancia a esa revelación en nota, porque, bueno, justamente por ahí se explican cuestiones que de la simple lectura de los estados contables básicos no sale. Entonces, bueno, ahí la norma, la NUA, hace mucho énfasis
en las revelaciones de notas y como tipo tal, muy atado a lo que es la norma internacional. Ahí está. Había un micrófono abierto. ¿Estamos? Sí, bien. Bueno, hay cuestiones que quizás ya estaban implícitas, pero que, como dijimos, están clarificadas, cuestiones relacionadas con el criterio de lo devengado y el de empresa en marcha, que es un criterio que nos empezó a hacer ruido principalmente cuando entramos en la pandemia y toda la cuestión del COVID. Hay mejores pautas para definir las cuestiones de probabilidad e incertidumbre, evaluación de la incertidumbre y en relación a esto con los hechos contingentes. Aparece explícito y tiene una extensión bastante importante un criterio, un principio que vamos a trabajar en 2 minutos, que es el de costo o esfuerzo desproporcionado, que tiene que ver con la posibilidad de no aplicar ciertos criterios cuando se verifica, digamos, que el costo de aplicación de la norma supera la utilidad para los usuarios de la información. Bueno, después hay mayor claridad en la definición, esto que hablaba de los momentos de medición inicial y posterior, que la verdad que ayuda muchísimo. En lo que es a criterios particulares, en el rubro bienes de cambio aparece la posibilidad de medición al costo de la última compra y la determinación del costo por diferencias de inventario para todos los entes, pequeños, medianos, ¿sí? Y resto de entidades, una cuestión que ahora estaba restringida. En materia de créditos aparece un rubro nuevo que se denomina derechos a facturar a clientes, que es un rubro que va a tener mucha, digamos, utilidad en aquellas entidades que desarrollan actividades como la construcción, ¿sí? Donde, digamos, a veces se plantean dudas respecto al reconocimiento de los ingresos y los costos, y bueno, y donde la facturación está diferida a un momento posterior. Aparecen definiciones para subsidios de otras ayudas gubernamentales. Este era un bache que tenía nuestra normativa, no sé si se acuerdan también que cuando aparecieron de forma masiva los ATP en la pandemia, bueno, decíamos cómo contabilizamos esta cuestión, no estaba tratada en la normativa, había que recurrir a normas similares. Bueno, ahora está incorporado dentro de la RT 54. En cuanto a la actividad agropecuaria, hay cambios en la medición de ciertos activos biológicos, ¿sí? Con algunas simplificaciones para las entidades pequeñas. Y en materia de presentación hay bastante cambios. En este sentido, creo que es interesante, si uno, a ver, como estrategia dice, bueno, ¿por dónde empiezo a abordar la NUA? Yo que no tengo tiempo. Bueno, uno siempre dice, bueno, decime qué cambió, ¿no? Es como la pregunta que uno quiere saber, ¿qué cambió? Bueno, en realidad para darse cuenta muy rápido de lo que cambió, ¿sí? Es ir a ver los modelos, ¿sí? Pero no por el hecho de que solamente miro el modelo y digo, bueno, veo cómo acomodo el modelo, lo que tengo al modelo. No, ¿por qué? Porque los modelos que presenta la Federación tienen como plus, como utilidad, que tiene mucha referencia a la normativa. Entonces, cuando hablamos de los distintos partidas que componen el activo y el pasivo, están referenciados los párrafos, ¿sí? Entonces, nos permite una lectura, digamos, como rápida, una primera aproximación e ir a concentrarnos a esas cuestiones que cambiaron. Hago una marca ahí, pero vamos a ver, si uno mira el modelo de presentación, nos vamos a encontrar que hay cambios en las denominaciones de los rubros, pero que además tienen implicancia en cuanto a la medición de esos rubros, ¿sí? O sea que algunas cuestiones, además de ser cuestiones de presentación, tienen, digamos, sus connotaciones en la medición. Ahí tenemos, por ejemplo, inversiones financieras, o pueden ver ustedes la apertura que hay en materia de créditos, ¿sí? Digamos, ya rompemos eso de créditos por venta y otros créditos, y ya tenemos una mayor desagregación, donde principalmente se destaca la cuestión de diferenciar entre cuentas a cobrar en moneda y cuentas a cobrar en especie. Hay una cuestión, por ejemplo, que está habilitada, que quizás no va a ser de mucha aplicación, pero por el tipo de entidad alguno lo puede llegar a aplicar, que es
además de la clasificación clásica que tenemos en corriente y no corriente, tanto del activo y del pasivo, se habilita la posibilidad de presentar las partidas por orden de liquidez, ¿sí? Sin determinar activo corriente o no corriente. Pero bueno, eso ya merita, digamos, una mayor profundización porque refiere a un tipo de entidades donde esta cuestión de lo corriente y no corriente está un poco difusa. En cuanto al pasivo también, nosotros ahora cuando leemos nuestras normas pareciera como que no está bien definida las categorías de los pasivos, salvo deudas y previsiones, ¿sí? Pero acá tenemos bien detallado las distintas partidas que componen el pasivo, clasificando por el tipo de pasivo, digamos, cada una de las partidas. Una novedad respecto al estado de resultados, ¿sí? Es la cuestión de los resultados extraordinarios, ¿sí? Desaparecen por completo, ¿sí? Como concepto de las normas argentinas, ¿sí? No hay, es decir, una entidad no puede de ninguna forma presentar una partida como resultado extraordinario, pero si hubiese alguna cuestión, digamos, algún resultado que es inusual por la naturaleza, tamaño e incidencia, bueno, uno hará una nota y mencionará sobre lo atípico de ese resultado. Pero Sí, perdón, hoy esos resultados generaban un poco de confusión, cuándo son ordinarios, cuándo son extraordinarios. La norma actual lo que determinaba, lo que determina en la clasificación de ordinario y extraordinario es que para ser extraordinario tenía que ser un resultado totalmente atípico o excepcional y que no dependía de la decisión del ente. Creo que el ejemplo más claro es un siniestro, o sea, es un resultado que no estaba pronosticado, no, es totalmente excepcional al ente, a la decisión de las autoridades. Pero bueno, por ahí lo que más se utilizaba este tipo de resultado era en los entes sin fines de lucro, donde estaba más claro la separación entre resultados ordinarios y extraordinarios y que también lo requiere la RT11. sí, así que bueno, eso hay que ir borrándoselo, digamos, todos los resultados son ordinarios, y vamos, en caso de haber alguna cuestión así excepcional, se informará en nota. Respecto a las entidades, ya dijimos, ¿no? Que hay normas para entidades pequeñas, medianas y resto de entidades. Esto nosotros ya lo venimos trayendo, donde clasificamos a través del RT41 las entidades en pequeñas o medianas. Hay una serie de factores cualitativos, ¿sí? Que tienen que ver, digamos, para ser pequeña o mediana, no puede ser una entidad financiera, no puede ser una empresa que hace capitalización ahorro, una empresa aseguradora, ¿sí? Una entidad de participación estatal mayoritaria, economía mixta, y a su vez no ser controladora o controlada de alguno de esos tipos de entidades. Esos son los cualitativos. Desde el punto de vista de lo cuantitativo, nosotros tenemos unos parámetros de ingresos, ¿sí? Sobre los cuales hacer la evaluación. La RT54, en realidad esto no viene la RT54 en sí, sino porque los parámetros en sí los define otra resolución, que es la 608 del 2022, donde se cambian los parámetros para definir entidades pequeñas o medianas, ¿sí? Que son parámetros diferentes a los que nosotros tenemos hoy vigentes. Por eso, digamos, al margen de lo que está mencionado en la diapositiva, donde se habla de pequeño para aquellas entidades que en el ejercicio anterior hubiesen tenido ingresos menores a 650 millones, o medianas las que hubiesen tenido entre 650 y 3.250 millones, si eso está establecido con base octubre del 2022. Entonces, acá sí es importante hacer una mención, porque si no, digamos, podemos llegar a tener alguna confusión al respecto. Además está decir que si no cumple con los requisitos, voy a estar hablando que soy resto de entidades, y entonces ahí se me limitarán las opciones que tengo disponibles dentro de la nube. Esos efectos cualitativos ya existían, Sí. En realidad. Existían con la RT41, segunda y tercera parte. Si categorizabas dentro de alguna de esos ítems que mencionó Hernán, no podía aplicar la 41 y tenías que aplicar la 17. Exacto.
Bueno, acá en este cuadro, que espero que no le resulte confuso, pero tenemos los parámetros para entidades pequeñas y para entidades medianas, pero comparados entre lo que actualmente dispone la RT41, que son las columnas que tienen en color lila, y en celeste las que tiene hoy actualmente la RT54. Al solo efecto de hacer, o sea, un mero ejemplo, pensemos porque si estamos en un cierre diciembre 2024, ¿sí? Si yo quiero saber si mi entidad cataloga como entidad pequeño, mediano, resto de entidades, tengo que tomar los estados contables cerrados del ejercicio anterior y ver cuáles fueron los ingresos, ¿sí? De ese ejercicio. Si yo estoy con la RT41, ¿sí? El parámetro que a mí me permite estar dentro de entidades pequeñas es aquel que, en el caso que los ingresos del ejercicio cerrado en diciembre del 2023 sean, ¿sí? menores a 835 millones de pesos. Pero fíjense que el parámetro que fija la RT54, ¿sí? Es muy superior en este sentido. Entonces, voy a ser pequeña si tengo ingresos menores a los 2.200 millones de pesos en diciembre del 2023. Y esto es un poco lo que comentaba Lucas, ¿sí? Dentro de la NUA va a haber entidades que actualmente califican como entidades medianas que van a poder entrar dentro de entidades pequeñas y hacer uso de un tratamiento mucho más simplificado de la normativa. Para poner un ejemplo, si yo tengo un cierre, como dijimos, diciembre 2024, voy a mirar los ingresos del 2023. En este ejemplo estamos hablando de 1.500 millones. ¿Sí? Si yo me paro en la RT41, me paso de entidad pequeña y quedo dentro de entidad mediana, ¿sí? Pero si estoy aplicando la RT54, ¿sí? Perfectamente puedo calificar como entidad pequeña. Es muy importante además recalcar que la norma, la NUA, exige la identificación en las notas de qué categoría le cabe. Es decir, en la nota 1, donde vamos a mencionar que aplicamos la RT54, también tenemos que mencionar que el ente encuadra como ente pequeño, ente mediano o resto de entidades. Y eso está en el párrafo 674 de la norma, donde menciona una entidad revelará en las notas las bases de preparación del estado contable, la categoría de la entidad, eso en el inciso B, según lo dispuesto en los párrafos 6 y 7 de esta RT. Bien, esto sí implica un cambio de enfoque fuerte, porque como nosotros venimos hasta el momento, la cuestión de utilizar la 41 es opcional, es decir, yo en realidad la norma que tengo que aplicar es la 17. Ahora, si yo quiero, puedo aplicar la 41, si quiero y si el ente puede, ¿no? Porque califica como tal, puede hacer el uso digamos, de la cuestión de ente pequeño mediano. En la RT54, como dijo Lucas, yo cuando entro a la RT54 me tengo que parar y decir qué tipo de entidad soy, ¿sí? Y en función de eso voy a definir mis políticas contables. Bueno, como sé que seguramente los que están conectados son todos fanáticos del método del impuesto diferido, vamos a hacer una mención. Por fin llegaron. Por fin llegaron. Debe estar diciendo. Bueno, sí, está en el ranking de los temas más resistidos, digamos, por la profesión. Pero bueno, para decir lo siguiente, ¿no? Sabemos que para el reconocimiento del impuesto a las ganancias trabajamos con dos métodos. Uno, el llamado método del impuesto corriente o del impuesto a pagar, donde devengamos en el ejercicio el impuesto que surge de la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Y el otro es el método del impuesto diferido, como ya sabemos, donde ahí vamos a reconocer, digamos, ya cuestiones relacionadas con las consecuencias fiscales actuales y futuras, y eso nos lleva a que aparezcan los famosos activos y pasivos por impuestos diferidos que nos traen ciertos dolores de cabeza. Bueno,
como el método del impuesto diferido, hay como una opinión, digamos, por parte de la profesión, al margen de la complejidad que puede llegar a tener su aplicación, que tiene que ver con, bueno, la utilidad que el método reviste, digamos, puede estar fuera de discusión, digamos, desde el punto de vista técnico, lo acertado que puede llegar a ser este método. De todos modos, hay como digamos, una consideración respecto a que en las entidades pequeñas y medianas la aplicación de este método puede tener más complicaciones que beneficios. Entonces, en cuanto a la obligatoriedad de aplicar el método del impuesto diferido, nosotros actualmente, normas contables profesionales PRENUA, ¿sí? Tenemos la opción de aplicar el método del impuesto a pagar o método del impuesto corriente para las entidades pequeñas. Esto se mantiene en la RT 54 de la misma forma, pero ¿con qué particularidad? La que vimos recién y la que venimos comentando, que en el marco actual va a haber una mayor cantidad de entidades que van a poder calificar como pequeñas y por ende aplicar el método del impuesto a pagar si así lo desearan. No es que no pueden aplicar el diferido, ¿sí? Son libres de seguir aplicándolos. En el caso de las medianas, en el esquema actual de normativas, es obligatorio, ¿sí? No hay salida al método del impuesto diferido. En la NUA sí hay una modificación y una mayor flexibilidad, donde si bien es obligatorio, existe la opción de no aplicarlo, pero no aplicarlo sin condiciones como las entidades pequeñas, donde no lo aplico y no lo quiero aplicar y no tengo que justificar por qué no lo aplico, sino que en el caso de las medianas, para no aplicarlo, van a tener que justificar que lo están haciendo bajo el supuesto de costo o esfuerzo desproporcionado, ¿sí? Ahora vamos a mencionar de qué se trata. El resto de las entidades ya estamos hablando que no hay salida, digamos, es obligatorio. Cuando hablamos del costo de esfuerzo desproporcionado, esto lo menciono porque, ¿por qué lo incluimos? Porque es como que cuando salió la NUA, y a nosotros nos pasó por ahí en el área de legalización, pasó acá y también en el espacio de consulta, dicen, ¿es cierto que con la NUA no aplicamos más el método del impuesto diferido? No es que es así, sino que, digamos, hay una mayor, digamos, facilidad o amplitud respecto a quienes pueden no aplicarlo. Cuando salió el primer texto, por eso cuando hablamos de los cambios que se fueron dando, en el texto de la RT 54 original, decía que, bueno, que en el caso de que el reconocimiento de activos por impuesto diferido implique un costo esfuerzo desproporcionado, según una evaluación que hay que hacer en el marco del párrafo 83, una entidad mediana podrá reconocer exclusivamente el gasto y el pasivo por impuesto a las ganancias corriente, es decir, podrá aplicar el método del impuesto corriente. Y había esta expresión que decía que por lo general una entidad llegará a esta conclusión si los usuarios específicos de sus estados contables a la fecha de evaluación son exclusivamente los órganos de control societarios, o sea, va a estar para la asamblea o para la reunión de socios, o está destinado a los organismos de recaudación fiscal. Esto acá en realidad después en el segundo texto se borró, o sea que esto no está más. Digo porque si uno puede llegar a encontrar a lo mejor incluso hasta algún artículo de opinión profesional donde se hace mención a esto y esto no es parte del texto actual de la norma, ¿sí? Lo que es como que esto nos marcaba un camino más fácil de llegar. Yo podría decir, si esto estaba escrito, uno podía manifestarlo y directamente hacer digamos, uso de esta cuestión. El principio de costo o esfuerzo desproporcionado no es algo que se pueda aplicar en forma abierta y libre, sino que es de uso restrictivo, ¿sí? Es un párrafo que un párrafo y hay una asociación de párrafos que es bastante extensa, ¿sí? Donde me dice de qué forma yo tengo que evaluar este costo o esfuerzo desproporcionado en la aplicación de la norma, ¿sí? Donde requiere evaluación de la dirección del ente, donde hay que acreditar, digamos, que el incremento del costo, por ejemplo, porque yo tengo que pagar más honorarios, tasadores, etcétera, o el esfuerzo, digamos, de recursos humanos, superan los beneficios que van a recibir los usuarios de los estados contables.
Obviamente, esto es una cuestión que uno puede decir, lo charlábamos con Luca, decir, bueno, ¿cómo haces la evaluación del beneficio de los usuarios de la información, ¿sí?, de los estados contables? Porque el costo uno lo puede evaluar, digamos, le puede poner un número, pero al beneficio que genera la información no. Entonces, bueno, esto seguramente, digamos, va a quedar mucho a criterio de los profesionales que opten por el uso de este principio. Pero tampoco es un criterio que yo lo pueda utilizar en cualquier cosa, no es que cualquier norma de la NUA yo le aplico, digo, no, esto me cuesta mucho, no lo aplico, ¿sí? Está restringido a 3 circunstancias. Una, la que mencionamos, el impuesto diferido; otra muy particular que tiene que ver con los activos intangibles cuando hay una combinación de negocios; y la otra situación tiene que ver con la medición de activos biológicos que están en una etapa inicial de desarrollo biológico y cuando es una entidad mediana. Pero son esos 3 casos y nada más. Quizás el más relevante para todos es el del método del impuesto diferido. Bueno, vamos a hacer mención entonces ahora qué pasa cuando tenemos que aplicar por primera vez. Vamos a encontrar normas de transición. No nos tenemos que asustar porque la norma de transición tiene 2 partes, pero hay una parte que habla de normas en general y otra que habla de normas en particular. Entonces, casi diríamos que la mitad de este apéndice está referido a cuestiones que son propias de la conversión de estados contables, de los negocios conjuntos, de las participaciones permanentes, etc. Entonces, quizás muchos de nosotros nos quedemos con esta primera parte en general. Bueno, ya habíamos dicho, hay una cuestión de definiciones. Hablamos de fecha de aplicación inicial a la fecha de inicio del ejercicio por el cual nosotros aplicamos por primera vez NUA. Para los que tienen el cierre de diciembre va a ser el enero del 2025. La fecha de cierre del primer ejercicio de aplicación va a ser diciembre de ese año. Y vamos a tener una fecha de inicio del año comparativo. ¿Sí? Acá empezamos a transpirar cuando vemos la cuestión comparativa. ¿Por qué? Porque el ejercicio previo lo tenemos elaborado con normas que no son la NUA. Entonces, este apéndice nos dice, bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando entramos a la NUA es ver dónde está parada la entidad. ¿Sí? Es una entidad pequeña, es una entidad mediana, es resto de entidades. ¿Sí? Esa evaluación la vamos a hacer con los ingresos que tengamos de los balances del ejercicio anterior, por más que estén hechos con las normas anteriores. ¿Sí? Tomo el balance del último cierre que yo tengo y hago la clasificación. ¿Sí? Y obviamente también la evaluación de los factores cualitativos y, como dijo Luca, eso también después va a tener que dejar asentado en notas, digamos, las razones por las cuales clasifica como esa entidad. Después hay que elegir las políticas contables. Por política contable entendemos, digamos, qué normas voy a aplicar yo, porque si bien hay algunas que son obligatorias, hay algunas que, digamos, están dentro de un abanico y yo tengo que optar. Y eso hay que dejarlo también manifestado. Y, por último paso, elegir el enfoque inicial que voy a tomar para aplicar la NUA. ¿Voy a hacer un enfoque retroactivo integral o voy a hacer un enfoque retroactivo simplificado? Cambio de política contable. Nosotros podemos tener 2 tipos de cambios. Uno que se denominan y están así aclarados, cambios de tipo 1, que son aquellos cambios que yo puedo hacer porque no podría haberlos aplicado en normas anteriores y ahora sí puedo. Esos cambios que ahora puedo hacer y antes no podía se consideran cambios obligatorios, pero esta cuestión de obligatorio tiene que ver con la cuestión del efecto, digamos, no es que, o sea, que sean obligatorios, sino que es a los efectos de cómo evalúo la retroactividad del impacto que tengo que darle a esto. Y no requiere justificación alguna. Es decir, yo puede ser que tenga disponible algún cambio porque pasé, por ejemplo, de mediana a pequeña, ¿sí?, que antes no lo podía hacer y ahora puedo, o bien porque ahora tengo alguna otra opción disponible, algún otro cambio disponible que antes no podía, como puede ser algún cambio que haya en materia de medición agropecuaria. En relación con los cambios tipo 2, son aquellos que yo ya podía haber aplicado antes, que los hago en forma voluntaria, ¿sí? O sea, ya lo podía aplicar con las normas previas,
y ahora digo, no, lo quiero hacer de esta manera, bueno, eso tengo que justificar por qué cambio, porque no es, no es por motivo de aplicación de la NUA, sino por una decisión del ente. En cuanto a ejemplo, por ejemplo, de los cambios tipo 1, estos que no podría haber hecho antes, bueno, el que ya mencionamos, por ejemplo, por cambio de categoría, una mediana que pasa a categorizar como pequeña en RT54 y dice, no aplico más el método del impuesto diferido. Otro cambio, por ejemplo, que sin cambio de categoría, es una entidad que estaba fuera de entes pequeños y medianos, ¿sí? Del resto de las entidades, no cambia de categoría, pero dice, yo ahora voy a medir mis bienes de cambio al valor de la última compra y no el costo de reposición. Eso no estaba admitido en la RT17, ¿sí? Pero no tiene por qué justificarlo. En cambio, una entidad que medía sus bienes de uso según el modelo de costo, menos depreciaciones acumuladas, dice, bueno, yo ahora quiero aplicar el método de la revaluación. Ya lo tenía disponible el modelo de la revaluación, pero ahora decide, digamos, aplicar, entonces se tiene que decir por qué cambia de criterio, ¿sí? ¿Qué pasa con esto de la selección de políticas contables y los cambios de categoría que se dan en el primer ejercicio de aplicación? Estos cambios en el primer ejercicio de aplicación tenemos que considerarlo como un cambio obligatorio de política contable, lo que nos lleva a aplicarlo, perdón por decir tanta palabra aplicación, en forma retroactiva. Es decir, tengo que no solo aplicárselo al ejercicio actual, sino también al ejercicio comparativo. Entonces, en relación con esto, que ya nos está agarrando el dolor de cabeza, es que aparecen estos enfoques de aplicación inicial, ¿sí? Dolor de cabeza que después cuando en ciertas entidades vamos a ver que no son tales, porque son más adecuaciones, en algunos casos vamos a tener más adecuaciones de presentación y de revelación que de medición o cambian el reconocimiento de las partidas, ¿sí? El enfoque retroactivo integral, como su nombre lo indica, ¿sí? Integral, es que para la aplicación de la NUA yo me voy a tener que parar no a la fecha de inicio del ejercicio actual, al que estoy aplicando la NUA por primera vez, sino que tengo que ir al inicio del ejercicio comparativo. En ese caso yo tendré que analizar, digamos, todos los activos y pasivos que tengo, reúnen las condiciones de la NUA, están medidos conforme a la NUA, están clasificados conforme a la NUA, ¿sí? Y en su caso que lo hubiere, es poner el ajuste que corresponda, ¿sí? A los saldos iniciales, pero del inicio del ejercicio comparativo, ¿sí? También vamos a tener que adecuar toda la información comparativa en todos los estados contables y sus notas y describir cuáles fueron las partidas afectadas por los cambios en las políticas contables, sea porque son esos cambios tipo 1 o los cambios tipo 2 que decidimos voluntariamente hacer. Ese es el integral. El simplificado, o sea, ¿cuál es la diferencia? Dijimos, el integral nos tenemos que parar al inicio del ejercicio comparativo. En el simplificado, yo me paro al inicio del ejercicio, al primer ejercicio de aplicación. Entonces, todo ese análisis que efectúo respecto de activos y pasivos, de si hay, o sea, de las mediciones de las partidas, si las tengo que readecuar, etcétera, ¿sí? No la voy a hacer al inicio del comparativo, sino al inicio del actual. Entonces, ¿qué nos va a pasar ahí? Y voy a tener diferencias con la información comparativa. La única información comparativa que voy a tener que adecuar es la del estado de situación patrimonial. Pero el resto de la información comparativa la voy a presentar igual, ¿sí? Pero, digamos, con las mediciones que tenía con las normas anteriores. Entonces, obviamente, acá vamos a tener que, al no hacer esa readecuación, informar cuáles son las limitaciones de las cifras comparativas. Sí, ahí creo que podríamos tomar unos ejemplos como para hacer unas similitudes en cuanto a, por ejemplo, el enfoque integral, el enfoque retroactivo integral. Tal vez lo podríamos asimilar, no sé si a alguien le tocó hacer un AREA, un ajuste de resultados de ejercicios anteriores, donde, por ejemplo, no sé, venía aplicando el impuesto diferido, este ejercicio, por X motivo, lo deja de aplicar, ¿y qué era lo que tenía que hacer? Tenía que modificar el comparativo en estado de situación patrimonial, porque no es que saco el impuesto diferido, el saldo del impuesto diferido de este ejercicio, sino que también lo tengo que sacar del comparativo en el estado de situación patrimonial. Tengo que ver qué efecto tuve
por impuesto a la ganancia, por impuesto diferido en el ejercicio anterior, así que tengo que modificar el estado de resultados del ejercicio anterior. Y además tengo que ver qué efecto venía trayendo del inicio del comparativo, que ahí nosotros tenemos que ajustar el saldo al inicio en el estado de evolución del patrimonio neto. Entonces, por ahí el retroactivo va por ese lado, donde tenemos que ver el efecto de esa modificación, tanto en el ejercicio comparativo como al inicio del comparativo. Como para hacer, no es exactamente lo mismo, pero para tener una idea. Y después, en lo que es el enfoque retroactivo simplificado, creo que lo podemos asimilar a lo que fue en su momento, no es lo mismo, aclaro, en lo que fue en su momento el ajuste por inflación. Cuando arrancamos con el ajuste por inflación teníamos la simplificación de decir, bueno, hago todo al inicio de este ejercicio y no, perdón, al cierre del ejercicio y no presento los estados comparativos. En este caso, para no hacer esos ajustes, es decir, cuál fue la implicancia en mi estado de resultado del ejercicio anterior, cuál fue mi implicancia al inicio del ejercicio anterior. Y el ajuste por inflación lo que nos permitía en el modelo simplificado era no presentar esos estados comparativos del estado de resultado, estado de evolución y el F. Exacto. En este caso sí se presenta, pero no se ajustan. Sí. O sea, no se ajusta el efecto. Por el momento está así. Después, no sé si cuando en la práctica pasen cosas, a lo mejor, pero bueno. Y genera esa cierta incongruencia porque vamos a tener el estado de situación patrimonial, el patrimonio neto comparativo va a estar ajustado y en el estado de evolución del patrimonio neto no va a estar ajustado y no va a coincidir el saldo de inicio. Claro, vamos a tener que ahí unas cuestiones que aclarar, lo mismo que los resultados que pueden darse, bueno, especialmente en estos casos donde puede llegar a haber cambios grandes. En algunos entes, creo que lo que pasó acá un poco, digamos, hay entidades que han presentado bajo 54 y no tuvieron que hacer mayores readecuaciones y pudieron aplicar el retroactivo integral. Exactamente, los que lo hicieron con el retroactivo porque manifestaban de que no le generaba ningún tipo de modificación en los criterios de medición. Bueno, acá hay otra cuestión, hay otras cuestiones más que, bueno, hay que profundizar, pero como dijimos, esto no pretende agotar, pero resaltamos esto así más significativo. Aparece una solución práctica que dice discontinuación del modelo de la revaluación, en el caso de los bienes de uso, y el modelo de valor neto realización de propiedades de inversión, donde es como una suerte de blanqueo contable, ¿no? Dice, si alguien que viene aplicando estos modelos quiere discontinuarlo, ¿sí? Tiene la posibilidad de hacerlo en forma prospectiva, o sea, sin tener que corregir retroactivamente, lo puede adaptar para distintas clases de bienes de uso y propiedad de inversión, liberando el saldo por revaluación que tiene en el patrimonio neto contra resultados no asignados. Y ese saldo que tenés a la fecha, sea BNR o sea revaluado, pasa a ser el costo atribuido, es decir, el costo al partir del cual vos vas a medir, y si querés aplicar no, si querés, corresponde aplicarle las amortizaciones porque pasás a un modelo de costo. Esto está disponible para cualquiera de los dos enfoques. Entendemos que esto viene un poco a colación de... esto también estuvo en su momento cuando se reanudó la reexpresión de estados contables, había una cuestión en relación a la revaluación, porque por ahí hay entidades que aplicaron el modelo en su momento, queriendo, digamos, un poco salvar digamos, el atraso que había en las partidas de bienes de uso, cuando no se ajustaba, y por ahí quedó aplicado quizás de forma deficiente, entonces este es un momento para un poco sincerar esa cuestión y discontinuar su aplicación si no se está haciendo de forma consistente. Bueno, y para cerrar, les queríamos comentar, digamos, que ya hay disponibles dos herramientas muy útiles, que son los modelos de estados contables, los informes 27 y 28, que ya fueron circularizados a través de los envíos periódicos del Consejo. ¿Sí? Los pueden recuperar de ahí, o si no, buscarlos en la página de Federación o en los documentos de Secretaría Técnica de nuestro software. Realmente son modelos que, a ver, como todo modelo no puede satisfacer las necesidades de todas las entidades, pero nos sirven como una guía interesante
como para tener de base. Hay un modelo para entes con fines de lucro, otro para entidades sin fines de lucro, y se espera que en el mediano plazo aparezcan informes para entidades agropecuarias, para entes que presentan consolidados, etcétera. Así que bueno, queda el compromiso de todos nosotros, los matriculados, de entrar en tema, de capacitarnos a lo largo del próximo año para poder aplicar esta norma de forma, digamos, responsable y cuidar una de las incumbencias que tenemos como matriculados, que es la preparación de información de estados contables y su aseguramiento, ¿sí? No olvidemos que es parte de nuestra esencia. Así que, no sé, Lucas, si querés, ¿quedó algo por comentar? No, de mi parte no sé si alguien tiene alguna consulta que quiera hacer, puede abrir el micrófono o hacerlo a través del chat, no hay ningún problema. Esto va a quedar la grabación disponible, el material también, y bueno, quedamos a disposición tanto desde el espacio de servicio de asesoramiento como bueno, el acompañamiento que permanentemente hacen desde el área de legalizaciones. Ustedes saben que están siempre disponibles para atendernos, así que bueno, no duden en entrar en contacto. Bueno, déjame agradecer, Hernán, bueno, a todos, como mencionó Daniela, este va a ser mi último ciclo, mi último encuentro, y bueno, agradecerle a Daniela, a todas las autoridades, a vos, Hernán, a todas mis compañeras de trabajo del sector de legalizaciones y matrículas que me hicieron vivir esta experiencia, estos años de la mejor manera, así que bueno, gracias a todos. Bueno, yo solo agradecer a todos los conectados por darnos un ratito de su mañana para ir preparándose para lo que se viene. Y fundamentalmente a Lucas y a Hernán por estar siempre disponibles, estudiando, capacitados y con toda la predisposición para brindar sus conocimientos a nuestros profesionales. Principalmente Lucas, que se nos va, lo vamos a extrañar mucho. Y reiterar para todos que tengan una muy feliz Navidad y felicidades en el próximo año. Nos veremos en el 2025 con otro ciclo seguramente. Muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, gracias. Chao, gracias, felicidades.